Saludamos hasta ahora a la doctora María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático. Senadora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Ustedes, la oposición, hizo derecho a su discurso tras la posesión del presidente Gustavo Petro en voz de las senadoras Paloma Cabal, Paola Holguín y usted. ¿Cuál es el punto central, senadora Cabal, de su discurso de opinión? Luis Carlos, Paloma Valencia, no Paloma Cabal, perdón. Sí. Bueno, el punto central es, sobre todo, llamar la atención y, de alguna forma, levantar la voz también sobre el peligro del desmembramiento de la fuerza pública. Este país se ha mantenido como país con sus fronteras y como república con sus instituciones por precisamente el trabajo de la fuerza pública. Cuando la idea sencillamente es más una arbitrariedad que en realidad el producto de un análisis efectivo para generar un cambio profundo, como es sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, deja inmensas preocupaciones, porque la policía no solo es investigaciones de inteligencia que terminan con operaciones militares exitosas, sino facultades de policía judicial que son a la vez mucho más eficientes y eficaces en terreno que lo que hace la policía judicial de la Fiscalía, que es el CTI. Eso significa dejar al Estado sin la capacidad de responder frente a la criminalidad, dejar al ciudadano completamente indefenso. Si ya hoy lo que vemos hoy de un ciudadano, que el microtráfico es el generador de miles de violencias urbanas, también rurales, pero la urbana es la que empezó a sentir el efecto de no poder luchar contra los cultivos de coca por mil excusas y por complacencia judicial. Ahora, cuando usted ve que no va a haber una policía que sea la parte más eficiente el inicio de investigaciones que terminan en operaciones militares o en investigaciones que judicialicen acciones criminales, pues entonces el ciudadano va a estar completamente licuado, por decirlo así, por organizaciones criminales. No sabemos cuál es la intención, pero tenemos demasiado temor, además, por el pasado del mismo actual ministro de Defensa, de todo lo que vimos que hizo cuando fue auxiliar de la Corte y lo que hizo en Venezuela siendo director del Tribunal de la CICIG. Es convertir a la policía en una policía política, en una policía desarmada. ¿Qué es lo que pretenden? Eso para mí, y lo que hablamos ayer también con Paola Holguín, es demasiado peligroso en un país que puede perder incluso sus fronteras si no tiene esa eficiencia de una fuerza pública integral. Doctora Cabal, con los buenos días, le saluda William Calderón. Mucha gente ha dicho que el discurso de Petro fue conciliador. ¿Usted no le encontró algo de interés de conciliar, de unir al país, como él lo dijo en su discurso? ¿Le ve algo interesante en esa línea? El discurso fue conciliador, pero fue gaseoso. Fue un discurso muy al estilo nuevo que ellos adaptan, ¿no? Muy la política del amor, de la alegría. Entonces, para entender a Petro, pues remontémonos a su campaña. Y también miremos a quién está nombrando como alfiles dentro de su gabinete. Entonces, lo que diga, más bien busquemos qué dejó de decir y busquemos su campaña. Y ahí es donde hay muchos cuestionamientos desde este momento. O sea, dentro de lo que él anunció, que no lo dijo en la posesión, seguramente es una estrategia. Vamos a ver qué dijo y a quién nombró. Y lo que es claro es que hay decisiones previamente determinadas sin consultar al ciudadano. Una de ellas, para mí la más peligrosa, es sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Sí.
Senadora María Fernanda Cabal, le pregunta a Santiago Ángel, sin embargo, pues ya hay unos hechos puntuales simbólicos y en la carga de profundidad en el mensaje con los que uno puede empezar a analizar. ¿No le parece que el gobierno ha mostrado hasta ahora de alguna forma una actitud garantista, contrario a lo que siempre se dijo desde el Centro Democrático? Invitó al expresidente Álvaro Uribe a la posesión, el expresidente no quiso ir, pero todo este discurso no era quizás con lo que hemos visto hasta ahora un poco exagerado. No, para nada, eso es un formalismo absoluto. A ver, yo no siento ninguna tranquilidad con un ministro de Defensa manejando la cartera más abultada y además con mayor responsabilidad, sobre todo porque el problema no es solo interno hoy, es que nadamos en coca, sino que el problema está en la frontera con Venezuela. Los juegos de guerra no son un chiste. No es la mofa de decir, es que ustedes hablan del castrochavismo. No, es que hay guerra en Ucrania y acá están los rusos en la frontera con un poder de interceptación de comunicaciones sobre Colombia superior. Está Irán, muy invitado el embajador de Irán, muy felices las mujeres de las FARC con el embajador de Irán. Pues supongo que el trato que les darían en la guerrilla es similar a como tratan a una mujer en Irán, ¿no? Que su vida no vale nada, salvo que usted sea la mujer de alguien de una jerarquía muy alta en la guerrilla. A mí no me da ninguna tranquilidad Iván Velásquez, un hombre odiador, un hombre que sus características son de un perseguidor sin garantías judiciales. Y yo conocí los procesos de Guatemala. Iván Velásquez le fascina que entren 40 miembros, eso sí, de la fuerza pública, a esculcarte tu casa. Es que ustedes ojalá abrieran los micrófonos a quienes fueron víctimas de la persecución de Iván Velásquez. Yo conocí de Iván Velásquez aquí en Colombia, cómo entraba a las cárceles 2 días después de entrar las organizaciones como la comisión, el colectivo, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, cómo entraba la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de donde es parte Danilo Rueda, del cura Javier Giraldo, cómo entraba después de Iván Cepeda y Piedad Córdoba, que entraban con video autorizado por el INTEC, para qué entraba 2 días después de buscar al cebollero o a los del cacique de Pipintá para declarar en contra de Uribe, para legalizar pruebas después de las ONG. No, es que es muy peligroso, porque los jueces del horror son los que han marcado la pauta de la persecución judicial a lo largo de la historia. ¿Será que es una garantía? Para mí ninguna. Senadora Cabal, ¿por qué usted acaba de decir que le preocupa mucho la salida de la policía del Ministerio de Defensa hacia este nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana y de Paz? ¿Por qué su preocupación? Está desarticulando lo que significa el inicio de una investigación de inteligencia. La policía y el ejército hoy son prácticamente uno solo. Lo que pasa es que la policía tiene facultades adicionales a las que tienen las fuerzas militares, que hace tiempo le quitaron la posibilidad de tener facultades de policía judicial como el CTI. Cuando usted saca a los grupos más importantes de la policía que han actuado contra el crimen y el narcotráfico y en la selva, que algunos critican porque es que están duplicando funciones del ejército, seguramente sí, pero muy eficientes en la policía. ¿Cuál es el interés de sacarlo para bajarlo y volverlo un alfil del Ministerio del Interior? ¿Por qué necesitan volver la policía un alfil del Ministerio del Interior cuando todo su despliegue, su fuerza y su capacidad debe estar es protegiéndonos de la mano de las fuerzas militares? Eso para mí es completamente incomprensible. Hay un desconocimiento de lo que es la policía hoy, que es una policía integral, una policía importantísima en todas las labores que hace, pero además le ponen el nombrecito de paz. Es que la verdad es que la izquierda agota con la paz total, con la alegría, con el Ministerio de la Igualdad y de la Felicidad. No, eso por ahí no. Y cada vez que nombran algo, es como si se burlaran del ciudadano serio. Ningún Ministerio de la Paz. Cuando usted nada en coca no va a tener paz jamás, ni total, ni parcial, ni ninguna paz.
Doctora Cabal, otro punto que abordaron en su intervención tiene que ver con el acuerdo, o lo que llaman la paz total, la negociación con grupos irregulares, el ELN y ahora los narcotraficantes, el Clan del Golfo. Cuando usted dice que el gobierno está buscando es negociar con mafiosos y con corruptos, ¿no es precisamente con ellos con quienes hay que negociar? O sea que el ciudadano que se porta bien es el que no va a tener absolutamente ningún beneficio del Estado y le toca volverse delincuente para tener una paz diseñada a su medida. Es que con Santos y su palomita finalmente hicieron lo que les dio la gana, hasta se nos robaron el plebiscito. Entonces ahora con Petro ya no es suficiente, porque pues en esa paz no cree nadie, esto lleno de marquetalias, disidencias de todo tipo. Entonces ahora se llama la paz total. Otro eufemismo que le abre es la puerta al perdón social, que es el negocio que hicieron en la Picota y seguramente recibieron muchos millones, porque no creo que usted haga negocios gratis con la mafia, seguramente. Todo es eso, un cuento. Lo peligroso es hasta dónde la institucionalidad termina arrodillada a la criminalidad. Tanto que hablaron de lucha contra la corrupción, que obviamente yo a la izquierda no le creo absolutamente nada, porque entre corruptos son los peores, pero el público incauto les cree. La paz total es la puerta para el perdón social a los delincuentes, narcotraficantes y corruptos. Son las 7 de la mañana, 45 minutos. Muy duras palabras de la doctora María Fernanda Cabal en la oposición. Tal vez la única oposición que hay hoy en Colombia. Gracias por darnos algunos minutos, muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos.